En la mente de Mateo hay dos maneras de abordar el nacimiento de Jesús. En el primer versículo del capítulo 1, él va a utilizar la palabra Génesis en el griego, que se traduce como genealogía, para mostrarnos la identidad humana del Salvador, especificando allá su ascendencia, la forma en cómo él llega a través del linaje prometido y establecido soberanamente por Dios. Luego, en el verso 18, él va a utilizar la misma palabra Génesis, pero ahora lo que sucederá con esta palabra que traducida para nosotros es nacimiento, es mostrarnos con ello lo que es el entendimiento sobrenatural de su encarnación. Cristo está llegando a la tierra a través de una obra divina, absolutamente inexplicable en nuestros pensamientos y mente, pero completamente aplicable y desarrollada en los actos y el poder de nuestro Dios. En aquella porción se enfatizará la concepción virginal de María, el convencimiento de José por la revelación de un ángel y el cumplimiento de la profecía antiguo testamentaria en Cristo, dándonos allá una luz importantísima de que Cristo tiene tanto un linaje humano al comenzar el libro, como también tiene una explicación completamente sobrenatural para lo que será su participación en esta tierra. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25 señala lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La concepción virginal y el nacimiento del Señor Jesucristo es un acontecimiento único y absolutamente fundamental para la teología cristiana. Podemos ver a través de aquello cómo el Salvador es un hijo de Dios, pero también es hijo de hombre, tal como hemos aprendido en las descripciones que Mateo nos quiere dar. Jesucristo tuvo que nacer de Dios para ser divino y nació de mujer para ser humano, por lo que la concepción virginal se ha mantenido como una doctrina primordial desde los orígenes mismos de la Iglesia. Si miramos con detalle lo que el versículo 18 nos enseña, apreciaremos algunos aspectos tremendamente necesarios de enfatizar en nuestra propia vida. Dice el texto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La condición en la que se encontraban María y José siempre termina siendo necesaria de explicarse. Era el texto señalando allá la condición de desposados. Y para entender aquella situación es necesario comprender las costumbres matrimoniales de los judíos de aquella época. El matrimonio judío constaba particularmente de 3 etapas. La primera era conocida como el compromiso, que fundamentalmente consistía en un acuerdo formal que por lo general era arreglado y establecido entre los padres de los respectivos futuros cónyuges. Naturalmente iba a pesar mucho allá en esta decisión consideraciones de afinidad sociocultural, la amistad y los recursos materiales, como también consideraciones espirituales. Una familia creyente buscaría casar a sus hijos con otra familia creyente y estudiaría el carácter, la estabilidad emocional, la honradez y otras virtudes o defectos de la otra familia. Durante esta primera fase de la relación, cualquiera de las dos partes contrayentes podía dar marcha atrás, es decir, abnegar o básicamente renegar de lo que significó aquel compromiso efectuado por los padres sin grandes consecuencias sociales. Pero hay una segunda parte. Dentro de lo que significa esta realidad matrimonial en el contexto judío estaba lo que se conocía como el desposorio, que sucedía un tiempo después y que básicamente consistía en una ceremonia pública,
por lo general en la casa de los padres de la novia, en donde los novios se realizaban promesas mutuas. El momento del inicio del desposorio se marcaba con un regalo de boda dado por el novio a su novia, un regalo grande, por cierto. Desde el momento del desposorio, la novia era tratada oficialmente como si realmente estuviese casada. La unión no podía disolverse, excepto por un divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como un adulterio, y de ahí en adelante existía una realidad de unión mutua. Aunque ya estaban legalmente casados, aún faltaba una etapa más, y esa etapa hablaba de la convivencia y la consumación. Hasta este punto, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres durante este periodo que la novia se preparaba para su futuro esposo y también el esposo se preparaba para recibir correctamente, encargándose de encontrar un futuro alojamiento para él y para su mujer. Llegamos finalmente a la tercera etapa, que es lo que se conocía como la fiesta de la boda. Y Alfred Edersheim, en sus bocetos de la vida social judía, nos da mucha luz al respecto. Comparto literalmente lo que él nos escribe. El matrimonio seguía después del desposorio, tras un periodo más o menos largo, los límites de los cuales estaban fijados por la ley. Generalmente era un año. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio con ciertas formalidades. La mayor parte databa de tiempos antiguos. El matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo cual dejaba los primeros días de la semana para los preparativos y permitía al marido, si tenía alguna acusación en contra de la supuesta castidad de su prometida, realizarla de inmediato ante el Sanedrín local que se reunía cada jueves. Por otra parte, el matrimonio con una viuda se celebraba el jueves por la tarde, lo que dejaba 3 días de la semana para gozarse de ella, con ella. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial que previamente había sido preparada por el novio. La fiesta, por lo general, duraba una semana. Por lo tanto, la figura en la que se encuentra María y José después de haber explicado aquello es básicamente la segunda etapa del matrimonio. Es un desposamiento, un compromiso legal que implica un contrato firme entre los novios y ratificado ante los ancianos del pueblo y en presencia de testigos. Era un compromiso tan solemne y vinculante que los novios eran ya considerados marido y mujer. Por eso el texto ahí en Mateo, en el versículo 19, utiliza la expresión su marido y en el versículo 20 ocupa la expresión tu mujer. De hecho, solo podían separarse por medio de un divorcio legal, tal como hemos aprendido, aunque aún no había habido convivencia completa o consumación. El año de desposorio, es decir, ese año que pasaba desde ese momento del desposorio o compromiso formal hasta lo que sería la convivencia y consumación, precisamente existía, entre otras razones, para asegurarse que la novia previamente no había estado embarazada y que el novio se pudiese dar cuenta de aquello. Si durante aquel periodo del embarazo era detectada ya la lógica de la infidelidad, el castigo de la ley era muy claro. Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. El punto para mencionar esto es básicamente para reafirmar la virginidad de María. Todos estos detalles quieren exaltar y de alguna manera enfatizar el hecho de que ella está enfrentando algo incomparable e inimitable, y que por lo tanto requiere del suficiente respaldo divino, no solo para llevar a cabo el embarazo, sino también para ser apoyada, entendida y aceptada por José. La mención bíblica para la concepción virginal en el texto es la siguiente: se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra halló, allá en el griego, literalmente es hallar, descubrir. La expresión es que el embarazo fue descubierto con gran sorpresa. Obviamente sabemos, es decir, por José, ya que tiempo atrás María ya había recibido la noticia de que sería mamá del Salvador.
Mis amados, cuando miramos un relato como este, nos sorprende muchísimo pensar en cómo Dios fue guiando cada detalle para dejarnos en claro cuáles eran los puntos que debíamos nosotros mismos enfatizar y reconocer. Es evidente, completamente evidente, que hay un linaje humano que nos permite seguir una línea, una ruta por medio de la cual Jesucristo viene a este mundo. Pero también es tremendamente importante apreciar cómo nada habría sucedido, ni aquello ni lo que es explícitamente sobrenatural, sin la obra de nuestro Dios, planificando, planeando y ejecutando todo aquello que era necesario para que el Cristo, nuestro Cristo, aquel que nos dio todas las posibilidades para poder enfrentar una vida nueva en Él, pueda llegar a este mundo, encarnarse, tomar forma de siervo y cumplir con las tareas que habían sido establecidas. Bendito el Señor por su tremenda compasión, por su tremenda misericordia aplicada en lo que fue la llegada del Salvador. Que Dios te bendiga.